esta vez con la presentación del caso clínico. Vamos a invitar al doctor Fernando Carvalho, presidente de nuestra sociedad, a dar las palabras de bienvenida y de presentación de la última actividad anual de nuestra sociedad. Doctor Carvalho, por favor. Muy buenas noches, estimados amigos, colegas todos. Continuando con las actividades de los casos clínicos de este año, hemos querido combinar con una actividad presentando un caso clínico que correspondía a una clínica particular. Pensábamos que siempre los casos clínicos han sido de hospitales y hospitales generales y ha sido una tradición, pero muchos de nuestros colegas tienen muchos casos interesantes y trabajan en clínicas que son privadas y que no tenían la oportunidad de presentar. Queremos iniciar esas actividades y en esta oportunidad el doctor Caselén se ofreció para comenzar presentando un caso clínico que lo tenía con más o menos con un seguimiento del paciente de 2 años de antigüedad. También tenemos proyectos para el próximo año. Queremos realizar un convenio con la Sociedad Española de Medicina Interna para tener la oportunidad de poder ser los médicos internistas socios de la Sociedad Española de Medicina Interna y así también tener acceso a la Sociedad Europea de Medicina Interna. Ello nos traería el beneficio de tener un descuento para las actividades que se puedan realizar en Europa y también de acceso a su red de revistas médicas que tiene. Pero lo más interesante sería que tendríamos que organizarnos también y hacer grupos de interés. La idea es comenzar a trabajar en grupos de trabajo que puedan crear consensos nacionales y que de alguna manera se pueda integrar con los grupos españoles, al menos en una primera etapa, para así sacar algunos trabajos cooperativos. El otro proyecto que tenemos es lanzar el curso virtual de medicina interna, como tienen otros países, y también el próximo año estaremos celebrando los 50 años de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, y en este etapa ya tenemos algunos invitados que han garantizado su presencia, como son los de la Clínica Mayo. Estamos invitando de la ICPIP, queremos invitar a la Sociedad Española de Medicina Interna, estamos participando con Sociedad Argentina, Venezuela, de Solami, principalmente. Otra de las actividades que también vamos a seguir continuando es el concurso anual de residentes y queremos implementar un concurso en lo que son trabajos de investigación. Un concurso para trabajos de investigación para residentes. Lo que estamos tratando de hacer es fomentar el nivel de investigación de los residentes y queremos comenzar el próximo año con un curso para residentes en trabajos de investigación y que el premio sea en el Congreso con una beca para ir a España a un curso de medicina interna para residentes que se realiza cada año, que dura más o menos 10 días. El pasaje casi prácticamente lo tengo garantizado con Novartis, con Sanofi, perdón, y la beca la estoy coordinando con la Sociedad Española de Medicina Interna. Esos son los proyectos que tenemos para el próximo año. Esperamos hacer muchas cosas más si es que ustedes nos participan activamente y también colaboran con este proyecto, que es hacer que la Sociedad de Medicina Interna continúe siendo la sociedad más importante del país y que la medicina interna se posesione dentro de lo que es la salud pública nacional. Muchas gracias y comenzamos nuestra actividad académica esta noche con el doctor Larrea. Antes que nada, debo decirles que para mí es un inmenso honor el que me ha concedido la Junta Directiva y en especial Fernando Carvalho, su presidente, en permitirme cerrar el año académico con una presentación clínica. Esta ha sido una actividad en la que nosotros hemos puesto mucho corazón, mucho empeño y que veo que felizmente pues ha caído muy bien. Y cada vez el entusiasmo, la participación es evidentemente mucho más activa. Así que para mí es un gran honor estar aquí con ustedes y por sobre todo compartir la mesa con el maestro Lalel, que a pesar de haber estado con ciertas lesiones, no dudó en decir sí a la invitación para venir a compartir con nosotros esta noche. Y también con la doctora Lozano, que nos va a presentar
las imágenes de la patología de este caso. Así que comenzaremos con la historia clínica. Se trata, como ustedes ven ahí, de una señora, mujer, que nació en 1953. Es cusqueña, pero reside en Lima. Y nosotros la hemos visto en el consultorio, no nosotros, sino que ella ha estado en el consultorio de la Clínica Internacional desde agosto del 2004. O sea que redondea 10 años de evolución su enfermedad. Y la primera vez que va a la clínica es a causa de artralgias de muñecas y se percata de que la orina está colúrica y está itérica. Junto a esto aparece prurito. Yo he tratado con ella de precisar si el prurito comenzó ahí o comenzó antes, pero no es muy precisa la información después de tantos años de evolución. Da la impresión que el prurito comienza en el momento que ella empieza a quejarse de las artralgias y aparece la ictericia. Ella no tomaba licor, no tomaba café, ni fumaba. Tenía 2 embarazos, 2 partos, y su última regla había sido en febrero de ese año 2004. Padre vivo, y su madre y 2 hermanos padecen de artritis reumatoidea. Al examen físico, la temperatura estaba en 36,4, la presión en 110,60, la frecuencia cardíaca en 70 por minuto. Estaba ictérica, había ictericia en las escleras, la piel reseca y con huellas de rascado. No se encontró edema en los miembros y el abdomen era blando, depresible y no se palparon ni masas ni visceromegalia. El laboratorio inicial, estamos hablando de 2004, mostró una anemia moderada con 3.640.000 hematíes, la hemoglobina en 11,8, el hematocrito en 34,3, con un volumen medio corpuscular en 94, una hemoglobina media corpuscular en 32,5 y una concentración en 34%. Los leucocitos 4.100 y siempre a lo largo del tiempo ha mostrado ese perfil de una tendencia a mostrar los leucocitos bajos, pero 5 eosinófilos desde entrada, con 23 linfocitos, monocitos 6, segmentados 64. La velocidad de segmentación estaba en 40, la orina, que tenía una densidad de 1020, todo era negativo, la creatinina estaba en 0,7, la bilirrubina estaba en 2,2, pero a predominio indirecto. Tenía un 0,9 de directa. Las aminotransferasas mostraron un TGP en 251, un TGO en 185, y las proteínas estaban en 7,1 con albúmina en 3,6 gramos. Globulinas 3,5. Los anticuerpos antinucleares estaban en 1 en 80, vale decir, negativos. Acá hay un error. La velocidad de segmentación estaba alrededor de 40. Espera nomás. Se le hizo una ecografía abdominal que fue normal. Y otros controles de laboratorio mostraron una protrombina normal con un ring en 0,87, un colesterol total alto en 517, el HDL alto en 123, el LDL en 342, los triglicéridos en 284 y la fosfatasa alcalina en 973 unidades. El antígeno australiano fue negativo, la hepatitis C también fue negativo. Otros controles de aminotransferasas mostraron el TGP en 2,96, el TGO
en 2,81, los antimitocondriales fueron negativos. 3 semanas después, la bilirrubina desciende a 1,35 con 0,75 directo. Los anticuerpos para músculo liso fueron negativos, el IgA, el IgM y el IgG fueron normales. La tomografía abdominal mostró un hígado de situación, morfología y contornos conservados, con un leve aumento de volumen del lóbulo izquierdo. Y entonces rápidamente es sometida a una biopsia hepática. Yo creo que eso lo podemos ver mucho más adelante, ¿no? Hasta este momento, en el tratamiento solo ha incluido clorfenamina y vitaminas. Y así continuó hasta febrero de 2005, donde ya inicia tratamiento con ácido ursodeoxicólico, 250 miligramos 3 veces al día, bajo la sospecha de un diagnóstico presuntivo de cirrosis biliar primaria. La evolución se caracterizó por rápida desaparición de la ictericia, pero con persistencia del prurito. Y en el laboratorio, en abril del 2005, un año después, siempre tenía un ANA moteado en 1 en 40, o sea, negativo. La densitometría ósea mostró osteoporosis definida en la columna lumbar, por lo cual al tratamiento se le agregó alendronato, más calcio con vitamina D, y luego a partir de julio de 2006 se le empieza a añadir colesteramina. Y se le da colesteramina 4 gramos 3 veces al día, medicación que junto con el ácido ursodeoxicólico sigue hasta la actualidad. En junio del 2008, los antimúsculo lisos y antimitocondriales fueron negativos y el proteinograma electroforético fue completamente normal. Acá ocurrió una cosa en que hicimos un poco de trampa por el juicio clínico, ¿no? Ella presentó un leve dolor abdominal hacia el hipocondrio derecho. La ecografía informó la presencia de barro biliar, con un diagnóstico que le ponen microlitiasis vesicular. En sentido estricto, ella no tenía una indicación para cirugía, pero a mí me interesaba mucho verificar un nuevo control de la biopsia hepática y también verificar el estado de la vía biliar principal. Además de esto, en ese momento había ocurrido que en una ecografía habían dicho que se veía una lesión sólida, sugerente de hepatoma. Se hicieron todos los estudios serológicos para hepatoma, fueron negativos. Se hizo TAC, que no mostró nada, se hizo resonancia, que no lo mostró tampoco. De cualquier manera, queríamos asegurarnos, ¿no? Y por eso es que aprovechamos para hacerle una colecistectomía. ¿Para qué? Para que en ese momento se tuviera un nuevo estudio de la vía biliar y se hiciera una con la angiografía intraoperatoria. Se miró bien el hígado a ver si había alguna lesión, no había ninguna, y entonces se procedió a hacer una biopsia hepática, y esa segunda biopsia hepática será también revisada más adelante. En el año 2007 se asiste a una progresiva disminución del prurito. En el laboratorio, el colesterol total disminuyó a 241, la fosfatasa alcalina a 779, el TGO a 56, el TGP a 94, los triglicéridos a 162. Antimúsculo liso y antimitocondriales siempre negativos. De electroforesis proteica siempre normal. En el año 2008, a causa del disconfort hepático, epigástrico, se aprovecha para hacerle una endoscopía alta para ver si había varices o alguna otra alteración, y se vio que tenía un esófago normal, había una gastritis antral, el duodeno era normal. La biopsia gástrica fue positiva a una gastritis a HP, y por lo cual se le dio tratamiento para HP.
cuando comienza el tratamiento para HP, la paciente hace un rash urticariano, que fue tratado con desloratadina. Una ecografía en el año 2010 fue normal, lo mismo que un TEN abdominal, y en ese momento nuevamente tenemos un asma, pero este asma es positivo, pero a título muy débil. En el 2012 el perfil lipídico se normalizó. El colesterol total bajó a 187, el HDL estaba en 42, el LDL en 107, los triglicéridos en 192, el TGO en 42, el TGP en 70, la fosfatasa alcalina había bajado a 889. Nuevamente se hace otro antimúsculo liso y antimitocondriales nuevamente negativos. En el año 2013 su condición es estable, solo le molesta algo el prurito, especialmente durante los meses de verano. En marzo de este año el colesterol está en 187, el HDL en 104, los triglicéridos en 190, el TGO en 36, el TGP en 45, la fosfatasa alcalina en 856, antimitocondriales y antimúsculo liso negativos. Ahí tienen la representación temporal de todos los análisis. Y ustedes pueden ver algunas cosas que son muy impresionantes, ¿no? Vean ustedes cómo el colesterol, que llegó a tener un colesterol total de 517, está ahora pues totalmente normal, ¿no? Y yo no le he dado en ningún momento una droga para bajar el colesterol. Consideramos mucho, por varias razones, que no decimos no darle ningún tratamiento para el colesterol, salvo la dieta, ¿no? ¿Por qué? Porque curiosamente, por ejemplo, en cirrosis biliar primaria, en que típicamente el colesterol está muy elevado, los pacientes no hacen cardiopatía aterosclerótica, no hacen infarto. Pareciera ser que con la retención de pigmentos u otra cosa, igualmente empieza a retenerse algo que defiende el aparato cardiovascular. Entonces, por esa razón quisimos no alterar esto. La otra razón por la cual decidimos no darle tratamiento es que ustedes conocen muy bien de que entre las toxicidades a droga, todas las estatinas tienen la virtud de elevar aminotransferasas. Hay también esto en la literatura, una especie de división. La inmensa mayoría de autores le dicen claramente de que las estatinas te elevan las aminotransferasas, pero no te dan enfermedad hepática. Y eso parece ser la verdad en la inmensa mayoría de los casos. Y lo que generalmente los pacientes tienen como resultado de alteración de función hepática por estatinas es simplemente elevación de aminotransferasas y están asintomáticos. Pero sin embargo ustedes recordarán muy bien la tragedia que pasó en Italia con la celibastatina de Bayer, que murieron 8 pacientes, ¿no? ¿En qué? En falla hepática. Entonces, aunque para la opinión de la inmensa mayoría de autores, uno no debe preocuparse demasiado por las elevaciones que ocurran de las aminotransferasas durante el tratamiento con estatinas. Esto puede ser válido para la inmensa mayoría de veces, pero cuando un paciente tiene enfermedad hepática, bueno, pues resulta un poco difícil aceptar que vamos a darle una droga que le pueda hacer también más lesión dentro del hígado y que además pues va a interferir con la interpretación de la evolución, ¿no? Por eso es que hemos tenido la suerte de poder mostrarles de que la evolución de esta paciente en términos del trastorno lipídico ha sido totalmente satisfactoria, pero no atribuible a tratamiento con estatinas o con fibratos. Que también estos fibratos tienen su costa. Tuve que pensarlo mucho, también debo decirles, ¿no? Porque uno de los síntomas más severos que tienen este tipo de pacientes es el prurito. Hay pacientes que han llegado hasta el suicidio debido a la intensidad
y severidad del prurito. Y en realidad no existe un tratamiento muy bueno para el prurito. Para disminuir el prurito es que le dimos la colesteramina. Y ha funcionado, pero a un funcionamiento discreto, moderado. Ella todavía sigue quejándose de prurito. Pero un fibrato, el fenofibrato, está señalado como la droga a elegirse para la administración de estos pacientes porque ayuda a disminuir el prurito. Entonces, todas estas situaciones hemos tenido que estar balanceando para tener una toma de decisión y creo que lo que se hizo fue adecuado. No le dimos nada y ese problema dejó de ser problema. Ustedes ven que tiene un perfil completamente normal. Después vamos a ver, antes de empezar la discusión, ver el aspecto de imágenes. Bueno, en este caso también yo creo que deberíamos mirar la fosfatasa alcalina, que si bien ha bajado, porque esta señora llegaba a tener hasta 1500 unidades, o sea, 5 veces el valor normal, ahora andamos en vez y media del valor normal o 2 veces el valor normal. O sea que hay una bajada muy consistente del nivel de fosfatasa alcalina de ella. La GGTP nunca subió mucho, pero GGTP es una de las medidas que se utiliza para ver el factor obstructivo. Y bueno, pues nunca la tuvo muy alta y también nunca se ha modificado sustantivamente y está más o menos siempre en el mismo nivel, ¿no? En cambio el TGO, TGP, que estuvieron discretamente elevadas a 2 veces lo normal, no más de 2 veces lo normal, están ahora prácticamente, TGO está normal y TGP está en el borde alto de lo normal. O sea, de que tienen una evolución favorable en el curso de los 10 años de seguimiento de esta paciente. La hemoglobina se ha modificado ligeramente, parecería como que ella haya tenido una anemia de enfermedad crónica, ya no ha recibido ningún tratamiento para el factor de la anemia, y eso ha habido un incremento, aunque no muy importante, pero ha habido incremento de los niveles de hemoglobina y de hematocrito. Bueno, estos son. Ahora, en el tema de anticuerpos, ella ha sido constantemente ANA negativo, porque ha tenido 2 o 3 positivos, pero títulos menos que 1,80. Y ustedes saben que a los 50 años la gente puede tener títulos hasta de más de 1,80, o sea que tener menos de 1,80 es negativo. Los antimitocondriales fueron consistentemente negativos, todo el tiempo han sido negativos. Y los antimúsculo-liso también a lo largo de todo el tiempo han sido negativos. Y estos son los estudios que se han hecho. Ahora vamos a ver las imágenes. Las imágenes que tenemos son estas. Se ve un hígado de aspecto normal, un vaso de tamaño normal. Y tenemos imágenes a lo largo del tiempo, 2 veces. Y en la evolución temporal tenemos imágenes desde el punto de vista ecográfico, tomográfico y de resonancia. El hígado no ha variado en nada importante, ni siquiera nos están hablando de que haya un aumento de la densidad de un hígado de características normales, de morfología normal. El vaso tiene tamaño normal. Me sorprende un poco porque en algunos momentos yo le conseguía palpar vaso, pero cuando vemos las imágenes, pues no, el vaso era normal. Vamos a ver todas las imágenes. A ver si jala. Ahí vemos el hígado, el vaso, el hígado, el vaso. Acá tenemos una colangio. Y vemos, la colangio se usa pues para tener que descartar la posibilidad de cirrosis, de colangitis esclerosante primaria. No hay ninguna alteración de obstrucción de la vía biliar.
Tenemos dos tipos de estudios. Uno, a través de, en el momento que se operó, se hizo una colangioplástica, y hay otra en que se hizo a través de la resonancia, una colangioresonancia. Las dos han sido completamente nuevas. Yo creo que eso es lo que yo podría decir de la presentación del paciente en cuanto a su historia clínica, sus pruebas de laboratorio y sus imágenes. Maestro, si pedimos opiniones y alguna información adicional. Que como crónico hace enfocar la enfermedad a aquellas que tienen evolución prolongada. Como consta en la historia, definitivamente algo que viene de primera intención a la memoria con la elevación de bilirrubina y sobre todo de fosfatasas con pruebas prácticamente normales de compromiso parenquimal. La idea de la colangitis o de la cirrosis, la cirrosis hepática de tipo primario y de tipo cirrosis biliar, es como ha dicho el doctor, ha sido el primer pensamiento al ver esta historia. Aparecen detalles importantes, muy importantes, es la secuencia, la reducción de la reacción inflamatoria o compromiso del parénquima hepático, mejorando las enzimas y mejorando también el colesterol en forma muy importante como apoyo a la primera presunción en la cirrosis en la cirrosis hepática primaria, como se ha dicho antes. Ese es un dato bastante constante. La clínica también orienta a esa posibilidad como primera posibilidad, pero la evolución, a pesar de la medicación que la ha beneficiado, no es la evolución de una cirrosis hepática, y las imágenes tampoco están de acuerdo con ello. Yo creo que aquí lo que podría es pedir de alguna persona que quisiera opinar, porque creo que el diagnóstico final lo tenemos que plantear con el apoyo de las imágenes que nos falta ver. Pero clínicamente, si no es, bueno, se podría pensar como una patología crónica también en la colecistitis o la colangiografía, la colangitis esclerosante, pero es una enfermedad mucho más severa, más aguda, y no tiene esta duración. Aquí ha habido un proceso que ha permitido una regresión de las lesiones obstructivas que han hecho aumentar las enzimas, como hemos visto, y que eso ha mejorado. No queda muy claro en lo que está en la historia de si lo que se obtuvo fue un barro biliar o calcificaciones que hacen pensar que hubo microlitiasis. No se encontró más que barro biliar. No hubo piedras. Ya. Bueno, dejo abierto a la pregunta de los presentes. Sí, doctor. Doctor Vázquez. Bueno, un breve comentario de la historia. La historia que ha presentado usted, doctor Carcelén, es claramente una historia dominada por la colestasis, ¿no? Desde el inicio de su historia, el prurito, que es mandatorio en estos casos, las artralgias y la presentación clínica, mujer en edad de 60 años, o sea, todo apuntaba hacia eso, ¿no? Y ha sido corroborado, pues, en las pruebas de fosfatasa alcalina alta, generar un patrón colestásico franco, ¿no? Si uno mira todo el cuadro clínico, sin hacer los marcadores inmunológicos, uno dice esto es una cirrosis biliar primaria, con todas sus características.
lo único que le está jugando en contra es el antimitocondrial, ¿no? Si fuera positivo, no habría duda y hasta la biopsia hepática podría ser obviada para diagnosticar cirrosis biliar primaria. Correcto. Pero con el AMA negativo ya uno tiene que hacer una biopsia hepática para checar qué está pasando. Ahora, yo creo que aún eso es una cirrosis biliar primaria, pero AMA negativo, ¿no? Hemos discutido en otros clínicos patológicos que puede haber un AMA negativo en un 5 a 10% de cirrosis biliar primaria, ¿no? Y creo que ese es el caso que debe ser emblemático para esto. Pero eso debía estar de acuerdo con la biopsia hepática. La biopsia hepática había que revisarla y ver pues si tiene los hallazgos que se ven en una cirrosis biliar primaria, o sea, los tapones pues de bilis, la ductopenia, los granulomas pues laxos, si encontramos eso, yo creo que ese sería una cirrosis biliar primaria AMA negativo. Ahora, hay que recordar pues que ese es un espectro, ¿no? O sea, la hepatitis autoinmune, cirrosis biliar primaria, aparentemente es un espectro de enfermedades pues, que corren y que dan algunas hepatitis, dan hepatocelular, un patrón hepatocelular o un patrón colestásico puede estar al medio, ¿no? Creo que la biopsia va a ser muy interesante, ¿no? En aclarar más el diagnóstico, pero creo que con la evolución clínica y la presentación lo más probable es que sea una cirrosis biliar primaria AMA negativo. Yo me acabo de percatar de algo que no está en esta historia y que seguramente pues en la transcripción se ha ido, ¿no? Pero sí está señalado que la paciente durante la evolución urticaria, que casi coincidió cuando le dieron tratamiento para la artritis HP positiva, pero en la historia está señalada que la paciente tiene antecedentes de reacción medicamentosa. Ella tiene alergias a diclofenaco, a amoxicilina clavulanato, a diclofenaco, amoxicilina clavulanato. Eran tres, no me acuerdo. Aspirina y aspirina. O sea que es una paciente que tiene un antecedente también importante en ese sentido, no tiene un antecedente que debe ser tomado en consideración para tratar de interpretar el difícil problema clínico que ella tiene, ¿no? Yo creo que es posible que algo de eso tenga que ver con la presentación del cuadro clínico, ¿o no? Claro, o sea, definitivamente cuando los patrones colestásicos obviamente se pueden deber a una legión de drogas, ¿no? Ajá. Y si es que ha tenido ella alguna ingesta de manera importante o relativamente frecuente o con alguna temporalidad, no se puede descartar, ¿no? Pero también por el otro lado está que la cirrosis biliar primaria aún podrían tener un marcador de mitocondrial negativo y eso está reconocido hasta el momento. Claro. Yo tenía una apreciación más con lo que usted también bien mencionó, que esos pacientes no tienen a pesar de que tener colesterol tan alto, no tienen una enfermedad cardiovascular, digamos, o sea, no tienen un riesgo cardiovascular que otros pacientes que tienen un L alto, un colesterol alto y que no tengan esta condición. Es probable también que sea porque tiene un HL muy alto. Esa paciente no solamente tiene un LDL alto, sino tiene un HL pues envidiable, pues, ¿no? Tiene un HL en 180, etcétera, ¿no? Lo cual obviamente también es un factor protector para enfermedad coronaria, ¿no? Cosa curiosa que el HDL alto es factor protector solamente cuando se encuentra en estado natural, y porque hasta ahora ningún fármaco ha demostrado que subiendo el HDL se proteja el corazón. ¿Alguna otra? Doctor, Quisiera preguntar lo siguiente. Muchas gracias por la presentación, que ha sido muy interesante, doctor Carcelén. El caso es el que es interesante. La presentación es cualquier cosa. El caso es el que lo hace interesante. Hay una paciente que tiene una sensibilidad a drogas. Yo he tenido la experiencia en tratamiento con terbinafina de ¿Con qué? hepatitis. Con terbinafina, Sí. para un antimicótico, con una hepatitis colostática que fue publicada inclusive en la revista Gastroenterología. Y tuvo una evolución similar, pero después progresivamente y a largo plazo fue desapareciendo y regularizando toda la situación, sin llegar a ser una cirrosis.
Ahora, es posible, no sé en la experiencia que ustedes tienen en medicina general interna, que alergias o sensibilidades, no hablemos alergias o sensibilidades a drogas, como el caso que yo he tenido, pueden prolongarse largamente sin llegar a cirrosis y dar cuadros de esta naturaleza. Sí, claro que sí. De hecho, las ductopenias idiopáticas, casi todas son debido a drogas. Y esas ductopenias idiopáticas del adulto evolucionan a cirrosis ya primaria. Hay algunas que remiten después de mucho tiempo, y hay otras que definitivamente se desaparecen los colangiolos, pues hay una evanescente, incluso se llama una ductopenia evanescente, desaparecen los colangiolos y queda pues el factor obstructivo y van a cirrosis biliar, ¿sí? Así que eso sí es posible que ocurra. Bueno, si no hay otra opinión, ¿alguna otra opinión? ¿Hay en esta paciente o no hay componente autoinmune? Bueno, ahí está la historia, ¿no es cierto? Yo les estoy diciendo, es una paciente que ella no te da muchos antecedentes de enfermedades, ¿no? Pero en su familia, su mamá y 2 hermanos tienen AR. Ella tiene hipersensibilidad a drogas, y no a una droga, sino a varias drogas. Y durante la evolución, en plena fase en que le están tratando la gastritis HP, ¡pum!, hace una reacción. Pero ahí está lo difícil de este caso, ¿no? Cuando tú miras las inmunoglobulinas, totalmente normales. Cuando miras la electroforesis proteica, totalmente normal. Cuando miras los anticuerpos, totalmente normales. Pero ahí está. Eso es lo que la paciente nos enseña, ¿no? Ahora, ¿cómo interpretamos? Ahí está la cosa, ¿no? Esto, a pesar de las 2 primeras posibilidades dentro de un cuadro de cirrosis o de compromiso de evolución crónica como el que tiene la paciente, porque están consideradas tanto la cirrosis primaria, la cirrosis biliar primaria, como la la colecistitis, la colangitis esclerosante. ¿Ah? ¿La colangitis esclerosante? Sí. Como enfermedades de tipo inmune. Sí. Pero existe una hepatitis que se llama también hepatitis inmune, autoinmune, cuya patogenia, cuya etiología, bueno, no la conozco, pero alguna vez he oído de eso. Sí. Sí, es cierto, la hepatitis autoinmune puede tener, entre sus variantes, puede tener una variante colestásica. Sí. ¿Sí? Pero aún así, y eso que vamos a desarrollar un poco más, ¿no? En hepatitis autoinmune es difícil de que aceptemos. De hecho, si nosotros examinamos los criterios diagnósticos para HAI, que generalmente son bastante rígidos, ¿no? Requiere el aspecto clínico, requiere el aspecto enzimático, requiere el aspecto de las reacciones inmunes, requiere el aspecto de biopsia hepática, requiere el aspecto de tratamiento y requiere nueva biopsia 1 año después del tratamiento. Con todo eso se hace un score, y a través del score se puede llegar a un diagnóstico definido de HAI, cosa que en este caso no me es posible hacerlo, ¿no? Porque a pesar que tenemos 2 biopsias, ¿no? Este paciente no lo hemos tratado, ¿no? Y los marcadores serológicos han sido negativos. Y por otra parte no tiene elevación de las proteínas. Pues está lo interesantísimo este caso. No es sencillo, es un caso bastante difícil, pero reconocemos ahí las formas variantes, esto podemos hablar más adelante, las variantes que tiene, las formas variantes que hay de HAI. Hay variantes que parecen a cirrosis biliar primaria, esa es una de las variantes. Hay otra variante que parece, ¿no?, como si fuera una colangitis esclerosante.
Eso es posible, eso existe. Si se asegura que el fondo de estas entidades es la presencia o la existencia de un factor autoinmune, hay varias posibilidades, porque no se conoce su etiología, y hay varias posibilidades que pueden desencadenar cuadros semejantes a la cirrosis biliar primaria y que no son reconocidas solamente por los parámetros de laboratorio, pero que desconociendo la etiología es un planteamiento que tenemos que poner. Así es, totalmente de acuerdo. A ver, Miguel, también desea hablar. Yo quiero discrepar un poquito de tu tratamiento. Por ejemplo, si a esta señora yo le encuentro el Helicobacter pylori, no me veo obligado a tratarla, a no ser que tenga pues muchos síntomas, úlceras, etcétera. Hago una aclaración. Porque eso es lo que pasa en el manejo actual pues de los pacientes, ¿no? Tú mandas al paciente a que el gastroenterólogo le haga una gastroscopía, le hace la gastroscopía y le da el tratamiento. Entonces, cuando regresa aquí, te encuentras que le han dado amoxicilina. Amador, a una paciente que es alérgica a amoxicilina. Así es. Y además, tú sabes que el tratamiento, por más agresivo que sea, yo no lo hubiera dado tampoco. Todos los pacientes van a recaen y volver a tener la infección o ser colonizados con el Helicobacter pylori después de un mes o 2 meses. O sea, el tratamiento no es definitivo. Por eso es que no tenemos que ser agresivos en todo el mundo que tiene el Helicobacter pylori positivo, tratarlo. Yo creo que es una paciente complicada que hacía reacciones alérgicas graves. Yo no lo hubiera tratado, yo tampoco. Conservador. Totalmente, igual que lo que piensas que tú. Estén de acuerdo conmigo los demás. Pero es como se produce actualmente el manejo de los pacientes, pues, ¿no? Yo no le puedo hacer la gastroscopía, tengo que mandárselo al gastro. Para mandárselo al gastro tengo que pedirle una interconsulta. Él hace la interconsulta, le hace la gastroscopía, toma las biopsias, la cita y le da tratamiento. Así subió. Para eso hay médico primario, pues que le dice no, el tratamiento no se posterga. Siempre hay un médico primario que somos los internistas. Pero así es como se produce la práctica, pues no. Si hubiera estado en mi poder, yo tampoco le hubiera tratado, honradamente. De hecho, yo le mandé a hacer la gastroscopía para ver si habían varices. Ese fue mi propósito. Bueno, entonces, yo creo que ya hemos mostrado la parte general de este asunto, ¿no? Si yo quisiera poner puntualmente el problema de esta mujer es una mujer posmenopáusica que tiene prurito, que tiene ictericia y que tiene evidencia laboratorial de obstrucción de la vía biliar, obstrucción al flujo biliar, o sea, tiene colestasis. Y esta colestasis está demostrada por la elevación de fosfatasa alcalina y de colesterol. Y tenemos y de GGTP. Esos son los 3 marcadores de que el paciente tiene colestasis. Cuando estamos hablando de esto, todos los libros le van a decir lo mismo, ¿no? Ahí tienes que pensar en 3 o 4 condiciones. Puedes pensar en cirrosis biliar primaria, puedes pensar en colangitis esclerosante primaria, sí. Puedes pensar en reacción pulmonar, en reacción hepática a drogas, y en ese caso estamos hablando de ductopenia idiopática adquirida del adulto. Son las 3 condiciones básicas que tienen que evaluarse para considerar esto. Vamos a ver qué podemos decir de alguna de estas. Espérate. Entonces, si estamos hablando de cirrosis biliar primaria, debemos estar seguros de que la vía biliar está libre, ¿no? Porque el diagnóstico diferencial debe considerar la posibilidad que tenga litiasis del colédoco, obstrucción extrahepática mecánica del conducto biliar por tumores, quistes, estenosis posquirúrgica, diferenciarla de colangitis esclerosante primaria si el AMA es negativo, enfermedad grasa hepática alcohólica o no alcohólica,
hepatitis viral colestásica, ductopenia idiopática del adulto, colestasis intrahepática benigna recurrente y colestasis inducida por drogas. Ese es el diagnóstico diferencial que uno debe tener en la cabeza siempre que ve a un grupo de pacientes que tiene este problema. Ahora, ¿cuál es la evolución de una cirrosis biliar primaria? Tiene fase preclínica, ¿no? Lo que dicen los libros, y yo también lo he visto así, el paciente comienza a quejarse de dos cosas: astenia y prurito. Y tiene una astenia, un prurito, un cansancio que uno no se la entiende. He visto también casos en que la paciente es mandada al psiquiatra porque se está quejando del prurito y se rasca y no se manda. Y hay repercusiones severas sobre el estado psíquico de los pacientes, ¿no? Entonces, en la primera etapa preclínica, lo que el paciente tiene es estas manifestaciones. Puede ser de que en este momento, si le tomamos una prueba de laboratorio, de repente ya encontramos el signo de colestasis. El paciente puede que no tenga todavía otra manifestación que esa. En las etapas más avanzadas ya viene pues la evolución hacia cirrosis, y cuando aparece la cirrosis ya tenemos el cuadro florido y puede aparecer ya como complicaciones de la cirrosis, llámese, puede tener hipertensión portal, puede tener varices, puede tener ascitis, puede tener disfunción hepática, etcétera, 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 ¿no? Si esta paciente tiene cirrosis biliar primaria, ciertamente que no está en el estadio de insuficiencia hepática. Eso lo vemos claramente con la evolución y con los estudios de laboratorio. Nada indica que está en este estado. Pero sí puede estar en el estadio sintomático, en el estadio 3, si es que esto es cirrosis biliar primaria, ¿no? Bueno, esto es para... No, yo tengo acá. Esto es para ver las complicaciones que nosotros tenemos en estas situaciones, ¿no? Porque si estamos hablando de cirrosis biliar, entonces, ¿qué tiene que ver la hepatitis autoinmune? Pues no. Pero la desgracia es que para complicarnos la vida hay variantes de HAI, y hay variantes de HAI que van como cirrosis biliar primaria. Esos casos pueden tener fosfatasa alcalina 2 veces el límite superior, o GGTP hasta 5 veces el límite superior, pueden tener AMA positivos, pueden tener una biopsia hepática con lesiones floridas de los ductos biliares. Yo podría decirle ahorita que si yo quisiera decir que esto es HAI, variante de cirrosis biliar primaria, no tengo criterios. No tiene la fosfatasa alcalina ese nivel, lo tiene mucho más alto, ¿no? El GGTP no ha estado 5 veces por arriba de lo normal. El AMA está negativo, y la biopsia hepática ustedes ya la van a ver más adelante. De hecho, la biopsia la biopsia hepática no muestra eso que dice ahí. Entonces, si yo quisiera decir cirrosis biliar primaria, pero cirrosis biliar primaria variante de HAI, yo no lo puedo decir. De repente la puedo tratar como tal, pero que yo pueda sostener que tiene HAI con esta evidencia y darle el tratamiento correspondiente de HAI, no lo podría hacer. Para hacerlo tendría que romper las reglas. Ahora, ¿cuál es el criterio para HAI? Para HAI, la alaninoaminotransferasa debe tener más de 5 veces el límite superior. El IgG debe ser más de 2 veces el límite superior a la presencia de asma. Y en la biopsia hepática mostrar la característica. Hasta el momento no tengo ninguno de esos criterios. Cuando vean la biopsia van a ver otra cosa, ¿no? Pero hasta el momento yo no tengo una aminotransferasa 5 veces el límite normal, y tengo un IgG 2 veces el límite normal. Así que no parece tampoco que es una HAI clínicamente, ¿no? Así que si se trata de cirrosis biliar primaria y me quieren decir que es una hepatitis autoinmune que evoluciona como variante de cirrosis biliar primaria, no puedo sostener ese diagnóstico.
De repente lo tiene. De repente, dentro de 15 años, el paciente nos muestra realmente lo que tiene y entonces sí podemos decir, este es el diagnóstico. Pero ahorita yo no puedo sostener ese diagnóstico. Vamos a hablar primero por lo que se llama DILI. DILI es Drug Induced Liver Injury. Entonces, enfermedad hepática inducida por drogas. La primera cosa que tenemos que decir es que la enfermedad hepática por drogas epidemiológicamente es universal, muy extendida, muy común. Pero hay que reconocer que dentro de esta extensión geográfica tiene variedades. No es lo mismo probar en un asiático que en un africano que en un latino. Las reacciones a drogas no son iguales en los grupos étnicos. Hay grupos étnicos propicios a determinadas reacciones y otros grupos que no. Lo que es más difícil todavía es que la patología no es capaz de definir un modelo de reacción hepática a droga, porque las reacciones hepáticas a droga pueden imitar cualquier imagen de patología. Pueden tener lesión hepatítica, pueden tener lesión colestásica, pueden tener una lesión ductopénica. Así que no hay una imagen característica. Ahora, hay una gran variabilidad en el aspecto clínico. Puede ser, como les comenzamos al comienzo, como hablamos al comienzo, puede tener la reacción hepática como ocurre cuando damos estatinas y las aminotransferasas te suben a 60, 70. Es una forma leve, asintomática, y que generalmente no pasa nada, no evoluciona. Pero puede ir a una hepatitis fulminante. Por drogas puede tener una hepatitis fulminante. ¿Quién no ha visto una hepatitis fulminante de repente por acetaminofén, por alotano? ¿Quién no ha visto? O por diclofenaco. ¿Quién no ha visto? Entonces, por un lado puede ser una cosa, una agüita de malva, pero por otro lado puede ir a una cosa violentísima y fulminante, con necrosis hepática masiva. Puede tener una presentación de tipo colestásico, o puede tener una presentación de tipo hepatítica. Y los grados de severidad pues son muy diversos. Por eso, es que para finalmente poder apreciar el qué hacer con un paciente que tiene una de estas condiciones, no basta los elementos que estamos hablando. No basta el laboratorio, no basta la patología. Tienes que juntar a todo eso el juicio clínico. El juicio clínico es determinante para que, no para ponerle nombre, porque es muy difícil ponerle nombre, pero es determinante para adoptar la conducta terapéutica. Eso no lo digo yo, eso es lo que está en la literatura, ¿no? Ahora, en general, estas reacciones a drogas en el hígado representan hasta el 20% de las hepatitis fulminantes. También a cada rato les habrá llegado a usted la novedad, retiraron un producto del mercado. Un producto que está en el mercado 5, 6, 7 años, de repente lo retiran. Es la causa más frecuente de retiro de drogas. Y esto tiene una razón importante, pues, porque generalmente cuando aparece una droga es probada en gente joven, no está probada en gente de edad. Y cuando ya entran pues a la fase masiva del uso de drogas en general, de la población general, empiezan a aparecer cosas que no salían cuando se estaban tratando solamente pacientes jóvenes. Y así pues antibióticos, qué sé yo, antiinflamatorios, la cantidad de drogas que han salido del mercado porque apareció toxicidad hepática. Y afuera la droga, ¿no? Es la causa más frecuente. Es la causa más frecuente de que la industria tenga que retirar drogas por la aparición de una toxicidad hepática. Como le estaba diciendo, a veces de una droga que está en uso por años. Ahora, la toxicidad puede ser directa. Ese es el caso, por ejemplo, del acetaminofén, el paracetamol.
el alotane o el hexacloruro de carbono, eso te da una lesión tóxica directa al hígado y te pueden matar en días. Pero además de esto, puede ser también de naturaleza no inmune, pero también de naturaleza inmune. ¿Por qué? Porque el fármaco de repente se une a una proteína y una vez que está unido a una proteína, ingresa a la célula hepática como tal y entonces se vuelve antigénico. Y una vez que se vuelve antigénico, descargan los linfocitos T y aparece la lesión. Por ejemplo, este es un ejemplo bien evidente de la situación esta que les digo. Si usted ve a un paciente de hepatitis A, si ven la biopsia, va a encontrar, pues, claro, el balonamiento, la infiltración de las células, etcétera, 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 ¿no? Pero ese mismo aspecto de una hepatitis es el mismo aspecto que tiene una toxicidad hepática por rifampicina o por isoniazida, exactamente igual, no hay ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque ambas siguen el mismo mecanismo. La reacción en el hígado de una hepatitis A no es por el virus no es citopático. Lo que sucede es que el virus entra a la célula y entonces los linfocitos van a comerse al virus y al comerse al virus se comen al virus con la célula y todo. Entonces siguen el mismo camino y al seguir el mismo camino producen una lesión semejante. Entonces, por ejemplo, por isoniazida, rifampicina puede tener hepatitis fulminante, puede tener hepatitis nada más, o puede tener hepatitis crónica y puede tener cirrosis. Todo eso puede ocurrir por un mecanismo de naturaleza inmune, por el hecho de que se vuelve pues un anticuerpo al ser unida la droga a una proteína. El cuadro clínico generalmente puede dar fiebre, te puede dar tralgias, ictericia y dolor en el hipocondrio derecho, igualito que lo que dice el paciente cuando comenzó, exactamente así como dice como comenzó, ¿no? Ahora, esto también bien inespecífico porque un montón de condiciones te pueden dar lo mismo, ¿no? ¿Qué son características de esto? La fenitoína, la carbamazepina, los nitrofuranos, la minoxidil, la amoxicilina clavulanato. Y estos da un cuadro que histológica y clínicamente es indistinguible de HIV, de hepatitis autoinmune. Ahora, según el tipo histológico, la lesión puede ser hepatocelular, puede ser colestásica o puede ser mixta. Y desde el punto de vista clínico puede ser agudo o puede ser crónico y derivar en cirrosis. Ahora vamos a hablar de otra condición que se asemeja mucho a lo que la paciente tiene, la hepatitis colestásica, también llamada colestasis colangiodestructiva. Esta se le atribuye fundamentalmente a diclofenaco y nimesulida. Y recuerde que la paciente dice que es alérgica a diclofenaco. Es de evolución crónica, pudiendo durar 3 meses, como persitis por año, y evolucionar hasta cirrosis biliar. De Gott ha descrito, este es un autor que ha descrito el seguimiento biópsico de una paciente o de pacientes que tienen lesión inducida por amoxicilina clavulanato hasta la fase de cirrosis. Y cuando tenemos formas que se llaman colangioescleróticas, es prácticamente indistinguible de cirrosis de colangitis esclerosante primaria. Este tipo de reacción a droga en el hígado no responden a tratamientos esteroideos, pero a lo que algunos pacientes provocan alguna mejoría es a la administración de ácido ursodeoxicólico. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico es exclusión, no hay prueba con la cual nosotros podamos demostrar categóricamente que una determinada droga está produciendo la lesión hepática. Entonces,
Nuevamente acá tiene que integrarse todo el conjunto al juicio clínico. La cirrosis biliar primaria fue descrita por Addison en 1851 y luego hacia el año 1950 y tantos fue asociada a la presencia de anticuerpos antimitocondriales. Y claro, cuando uno tiene un patrón colestásico con AMA positivo, ustedes dicen esto es cirrosis biliar primaria. Y como señaló en un momento el doctor Vázquez, no tienen que hacer ni siquiera biopsia. O sea, si tiene un patrón colestásico AMA positiva, eso es cirrosis biliar primaria. El problema es que entre 10 a 15% de la cirrosis biliar primaria son AMA negativos. Y cuando son AMA negativos, uno está obligado primero a excluir colangitis esclerosante primaria, para lo cual es indispensable tener una visión de la vía biliar, que no haya obstrucción de la vía biliar. Como se hizo en esta paciente, no tiene una obstrucción de la vía biliar. Si la vía biliar no tiene obstrucción, es indispensable hacerle una biopsia. A esta señora se le hizo una biopsia. Ya van a ver ustedes el resultado de la biopsia, para que comprendan lo inmensamente difícil que es la medicina. Ahora, en cirrosis biliar primaria, 70% de los casos tienen elevación de IgM, ANA y asma, o sea, antimúsculo liso. En la serie de Lozano y Vildósola ocurrió esta combinación hasta el 50% de los casos. ANA y asma fueron positivos en el 32% de los casos. Una complicación y que esta paciente tiene, una complicación de cirrosis biliar que tiene esta paciente es osteoporosis. Y eso es debido pues a que como no pasan bien las sales y pigmentos biliares, la absorción de las vitaminas liposolubles está alterada y ocurre osteoporosis. Esta paciente tiene una osteoporosis definida bien en la densitometría ósea. Y por eso es que nos vimos precisados a darle alendronato y vitamina D3. Y como les dije antes, la hipercolesterolemia, por alguna razón, no provoca lesión aterosclerótica. No hay tratamiento curativo para cirrosis biliar primaria. Pero, si uno mira a lo largo del tiempo, la evolución de una cirrosis biliar primaria puede ser relativamente rápida en pocos casos, pero la mayor parte de casos la evolución es lenta y por años. Una cirrosis biliar primaria puede durar hasta 20 años. Y para llegar a las complicaciones, recién tenerlas cuando tiene 20 años de evolución. Me estoy refiriendo para llegar a la fase de insuficiencia hepática, citis, etc., ¿no? Puede durar hasta 20 años. Esta paciente viene evolucionando 10 años. El ácido ursodeoxicólico es capaz de provocar mejoría de laboratorio y de prolongar la evolución. No tiene efecto curativo. El prurito mejora con colesteramina, como ha ocurrido con esta paciente, que le hemos dado colesteramina, y con fenofibrato. Pero como ya comentamos antes, nosotros precisamos que mejor era no darle un fenofibrato para no tener más complicaciones que nos elevaran aminotransferases, ¿no? La otra condición que tendríamos que hablar es colangitis esclerosante primaria. Así como la hepatitis autoinmune y la cirrosis biliar primaria son enfermedades de mujeres, la colangitis esclerosante es enfermedad de varones. Todos los casos que yo he visto de colangitis esclerosante primaria, todos han sido sexo masculino. Es que eso es una cosa bien definida, bien fuerte, ¿no? Los síntomas son iguales, son los mismos de cirrosis biliar primaria. Y el perfil de laboratorio es igualito también. Pero el diagnóstico se establece mirando la vía biliar primaria, la vía biliar. Si se le hace una colangio, debe verse las estructuras en forma de
de Rosario, del colédoco. Si no las hay, lo más probable es que no tenga colocitis esclerosante, pero todavía queda. Hay algunos casos en que no hay lesión de la vía biliar extrahepática y la lesión está arriba en el hígado. Eso se ve en la biopsia. Eso ya lo vamos a ver en la biopsia que se encontró. Pero yo les puedo decir, no se encontró nada que parezca cirrosis, colagitis esclerosante primaria en la biopsia. Entre el 45 a 80% de los casos coexiste con otras enfermedades autoinmunes. Dentro de ellas, enfermedad inflamatoria del colon, dentro de ellas colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn. El único tratamiento posible es abrir la vía biliar con la colocación de stents. Y por último tendríamos que hablar pues de hepatitis autoinmune. Esa es una enfermedad hepática inflamatoria de origen desconocido. Típicamente ocurre en mujeres posmenopáusicas, que es el caso de la señora. Se caracteriza por disproteinemia con hipergamaglobulinemia. Eso no tiene la señora. En la biopsia hepática debe verse hepatitis periportal y cuando se trata con prednisona y azatioprina debe responder. O también puede usarse otros inmunosupresores, ¿no? Pero lo que más se usa es prednisona y azatioprina y generalmente evolucionan bien. El tratamiento debe darse durante un año y en un buen número de casos se encuentra remisión, pero lamentablemente la remisión es temporal y también hay un buen número de casos en que vuelve a reactivarse y necesitan retratamiento o evolucionar mal. Ahora, ¿cómo es que se provoca esta enfermedad? No se conoce a quién la produce, pero lo que sí sabe es que hay agentes que son los que la desencadenan. Y generalmente son insultos infecciosos, virales, entre los cuales se ha podido identificar hepatitis A, el virus de hepatitis B, el virus de la hepatitis C, citomegalovirus, Epstein-Barr virus o drogas. Entre drogas, metildopa, claro, me acuerdo que usábamos antes la metildopa, ¿no? Era lo que le dábamos a tantos pacientes hipertensos, lo único que teníamos, y después, años después, nos enteramos de cirrosis criptogenéticas, ¿eh? Era sensibilidad y toxicidad de metildopa, diclofenaco, nitrofuranos, amoxicilina, clavulanato, macrólidos, en fin, un montonón de agentes, no son pocos. Se clasificaban en 3 grupos, de los cuales en realidad quedan actualmente 2. El primer grupo es el tipo 1. Estos, típicamente una HAI tipo 1 debe tener ANA positivo y debe tener asma positivo. Debe tener también anti-cianoglicoproteínas y tienen que tener un gran aumento de IgG. Esta paciente ni tiene ANA, ni tiene asma, ni tiene incremento de IgG. No le hemos hecho cianoglicoproteínas. Se asocia frecuentemente a otras enfermedades de tipo inmunitaria como tiroiditis, colitis ulcerativa, artritis reumatoidea, lupus, púrpura trombocitomínica idiopática o artritis psoriática. Hasta el momento, ninguna de estas enfermedades ha sido detectada en esta paciente. Se presenta en alrededor del 75-78% en mujeres. En cambio, el tipo 2 se presenta también en mujeres, pero muy jóvenes, prácticamente en niñas. Así que, por lo tanto, nos olvidamos de que esta señora por edad puede estar en el grupo 2. Y el grupo 2 además se caracteriza porque tiene una evolución muy severa, que no es lo que está presentando clínicamente la paciente. Y cuando se le trata con esteroides, azatioprina, no responde. La respuesta es mala. Pero lo que sí se parece al caso nuestro es que típicamente
son ANA y asma negativos, pero estos son los que tienen positivos ante hígado y riñón mitocondrial. Yo lamentablemente a esta paciente le he mandado a hacer este tipo de estudios, pero no se me ha presentado. En 2 meses que le había mandado a hacer estudios de ecogenicidad, de fibrosis hepática, y le había mandado a hacer una serie de estudios inmunológicos que no ha venido. Ahora vamos a hablar 2 o 3 cositas de las variantes, pues, las variantes de HAI. Hay una variante con cirrosis biliar primaria. Pero ¿cómo debe ser uno que no? Esto debe ser AMA positivos. Y estos AMA positivos deben ser con colestasis. Este es AMA negativo, ¿no? Sí tiene la colestasis. Y en la biopsia hepática los hallazgos son de colangitis superimpuesta a la histología de hepatitis autoinmune. Algunos de estos pacientes son AMA negativos, como podría haber sido este caso. Y por eso a esta entidad se le ha denominado colangitis autoinmune, y muchos autores la consideran como una forma de cirrosis biliar AMA negativo. Yo un poco, si le digo, si yo quisiera ponerle un nombre, no podría dejar de considerar este nombre. No creo que este sea el diagnóstico, ¿eh? Pero si ustedes ven lo que le hemos tratado, lo estamos tratando como si fuera una cirrosis biliar primaria, pues lo que le damos tratamiento como cirrosis biliar primaria. La segunda variante es variante con colangitis esclerosante primaria. Estos pacientes también tienen hepatitis autoinmune con colestasis, son AMA negativos y tienen cambios tipo colangitis esclerosante primaria en la colangografía. Esta no los tiene, así que para nada. Y finalmente hay otro que se llama variante con colestasis. 8% de los casos de hepatitis autoinmune tiene un patrón colestásico. Estos son AMA negativos y el patrón colestásico no se modifica con el tratamiento esteroideo. Podría ser. No le hemos dado tratamiento esteroideo, pero hasta ahí es donde llegamos con la difusión clínica. Yo veo a esta paciente de 6 años. Tengo una idea de cómo tratarla, pero no tengo un diagnóstico. Y no tengo un diagnóstico porque con toda la información que yo tengo, no tengo cómo ponerle a un diagnóstico definitivo. Yo conozco la patología, pero aún así no tengo cómo ponerla en un diagnóstico definitivo, ¿no? Yo creo que ahora podríamos ir a ver los estudios anatómicos. Bueno, buenas noches. Vamos a discutir el caso de esta paciente que ha sido recibido 2 biopsias hepáticas, una en el año 2004 y otra biopsia en el año 2006 en el Instituto Arias Estela. En la primera biopsia, que fue recibida en el año 2004, podemos ver acá una imagen. Acá tenemos, este es el parénquima hepático, acá tenemos un espacio porta y acá en este extremo también existe otro espacio porta. En este espacio porta lo que nos podemos dar cuenta que acá, como sabemos en el espacio porta, ¿qué elementos vamos a encontrar? Vamos a encontrar una arteria, una vena y un ducto. Recordar siempre que al lado de la arteria siempre tiene que estar viajando el ducto. En este caso, en este espacio porta, lo que vemos la arteria, vemos la vena, pero no estamos viendo el ducto biliar. Y vemos en este espacio porta también un infiltrado inflamatorio que rompe la capa limitante, ¿no? Lo que se llama necrosis en sacabocado o pismil necrosis. En este vemos que también es un espacio porta que no se nota
la que podemos ver acá claramente la capa limitante, y acá vemos cómo el infiltrado inflamatorio rompe la limitante y viaja a través de los deteriorando los hepatocitos de la placa limitante. Entonces, ¿qué tenemos? Examinando en otros espacios porta se ha visto también un daño de la vía biliar. Entonces tenemos espacios porta con infiltrado inflamatorio. ¿Puede pasar la siguiente? Tenemos un infiltrado inflamatorio crónico. Vamos a mirar ahora qué tipo de infiltrado. Tenemos acá tenemos las células plasmáticas, tenemos linfocitos, acá tenemos eosinófilos, y por acá hay polimorfonucleares. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un espacio, en el espacio porta vamos a encontrar entonces daño de la vía biliar. En algunos de los espacios porta no encontramos ductos, hay un filtrado inflamatorio, es linfoplasmocitario y también con polimorfonucleares. También encontramos algunos eosinófilos. Y luego tenemos pismilnecrosis, ¿no? O la necrosis en saca-bocado o hepatitis periportal, como se la conoce también. Retrocede. Otro dato que me parece interesante mencionarlo y es la presencia de los linfocitos en fila india en el sinusoide. Y luego les voy a explicar cómo nos puede ayudar este hallazgo. Esta biopsia es la biopsia que se realizó en el año 2004. Paso a la de 2006, ¿no? Luego vierto el diagnóstico, paso a la de 2006, ¿sí? Ya. Prefiero así. Entonces, esos son los hallazgos histológicos de la biopsia del año 2004. La que sigue, por favor. En el año 2006, que es el control de esta, tenemos acá un espacio porta. Si nos podemos dar cuenta, el infiltrado inflamatorio ha disminuido enormemente, pero igual no encontramos acá ducto. Pero si vemos acá en esta zona una proliferación ductular. Acá también hay otra proliferación ductular. Siga, por favor. Y en la coloración de tricrómico, que nos sirve para valorar la fibrosis, vemos, este es un espacio porta, y acá tenemos otro espacio porta, y vemos, en primer lugar, que hay un ensanchamiento y fibrosis a nivel del espacio porta, y que se une al otro espacio porta, y entonces es un tracto fibroso porta. Hay fibrosis porta. Entonces, con todas estas características que tenemos y que ustedes han escuchado, los diagnósticos diferenciales, o qué es lo que podemos pensar. En primer lugar, estamos pensando que es lo más frecuente en nuestro medio, es que se pueda tratar de una cirrosis biliar primaria. Cirrosis biliar primaria, ¿por qué? Porque tenemos daño de los ductos y tenemos disminución de los ductos. La pregunta es, ¿podemos nosotros decir que se trata así con certeza que es una cirrosis biliar primaria? No. ¿Por qué no? Porque nosotros la única forma que nos permite decir que eso se trata de una cirrosis biliar primaria es ver granulomas. Y granulomas no lo vemos. Entonces, acordémonos siempre que la biopsia hepática es una ayuda en el diagnóstico que se tiene que ver a la luz de la clínica. Y la única forma de que los patólogos tenemos, sin historia clínica, de sugerir al gastroenterólogo, al médico internista, a la persona que está viendo al paciente, es cuando nosotros vemos ductopenia, granulomas, juntos los dos. Acordémonos eso. Entonces, en este caso no hay granulomas. Entonces, lo que tenemos es una lesión a nivel del ducto. Entonces, una de las posibilidades es que se trate de
vamos a hablar los diagnósticos diferenciales, pero sí olvidándonos de la clínica. ¿Vea? Entonces tenemos uno, cirrosis biliar primaria. Otro diagnóstico diferencial sería las hepatitis virales crónicas. En las hepatitis virales crónicas, ¿qué vamos a tener? Igual es un infiltrado a nivel del espacio porta en regular cantidad, linfomononucleares y que rompe la capa limitante. Y también se ha descrito que generalmente es en hepatitis C, que más o menos entre el 25 al 30%, y hay unos estudios que llegan hasta 90%, que dicen que hay daño del ducto. Pero lo que es mayor, la mayoría está entre los 25 y los 30%. Otra posibilidad diagnóstica son las hepatitis autoinmunes. Las hepatitis autoinmunes se ha descrito que entre el 25 y el 35% se puede haber lesión del ducto biliar. Otra de las posibilidades diagnósticas y que no es son las hepatitis por drogas. Dentro de todo el complejo del espectro de daño que provocan las hepatitis, las drogas al hígado, generalmente este patrón colestásico es poco frecuente, pero se ven con el uso de qué fármacos, con el del ibuprofeno, la amoxicilina, ácido clavulánico, la clindamicina, los antidepresivos. Son uno de los que causan daño a nivel de la vía biliar. Otro diagnóstico diferencial sería el síndrome de desvanecimiento de los ductos. Otra sería la colangitis esclerosante primaria. Acordémonos que la colangitis esclerosante primaria provoca daño generalmente de los ductos grandes, pero no hay que olvidar que hay alguna variedad de ellas que también provoca daño de los ductos medianos y pequeños, como en el caso de la cirrosis biliar primaria. Por eso entra en el diagnóstico diferencial. Y el último, otra entidad que también que provoca el daño ductular son los linfomas, ¿no? Los linfomas, tanto el Hodgkin como no el Hodgkin, nos puede provocar daño a nivel de los ductos, incluso también nos puede provocar granulomas. Pero en la historia clínica, por ejemplo, el linfoma tendríamos que tener hepatoesplenomegalia, que no lo tiene el paciente, ¿no? Y las hepatitis virales, que tampoco está mencionando, se ha mencionado que han salido negativas. Entonces yo creo nos quedamos con dos posibilidades. Desde el punto de vista de histopatología se quedaría con dos posibilidades diagnósticas, ¿no? Se trata de una cirrosis biliar primaria AMA negativo, ¿no? Y sin poder descartar que se trate de una lesión por drogas. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Usted ve progresión de una biopsia a la otra? ¿Cuánto ha cambiado la biopsia? Ha mejorado. El proceso inflamatorio que tenía ha mejorado. Hay daño definitivo a nivel de la fibrosis. Hay un puente fibrótico porta a porta, pero la actividad de la enfermedad ha disminuido. Eso también me le puede servir para ver el diagnóstico, ¿no? Esta progresión, esta mejoría confirma un poco el diagnóstico inicial de esta paciente y el tratamiento. El tratamiento en estadios iniciales de cirrosis biliar primaria mejora el pronóstico, mejora la patología. Claro, sí. Si eso tuviera un componente autoinmune, hepatitis autoinmune, no hubiera mejorado. Mantendría las plasmáticas, mantendría la inflamación y empeoraría el cuadro. Eso no ha pasado. Ah, sí, por supuesto. En la parte enfermedad por droga sí da pues cualquier patrón, pero no es usual que dure 10 años. Eso sí es mucho más raro, ¿no? Al inicio sí, enfermedad por drogas puede dar colestasis tal cual, ¿no? Pero que le quede y el tratamiento en realidad yo creo que ha sido el más adecuado, tanto la clínica de la paciente como la biopsia han mejorado. Sí, no hay una cosa muy... Mi opinión también, la primera posibilidad y creo que es que se trate de una cirrosis biliar primaria AMA negativo. Lo que pasa es que hay casos que se describen que hay fármacos
que lesionan el ducto y que pueden pasar años. Después de quitarle el fármaco, pueden pasar años y que después para que después se normalice. Exacto. ¿No? Entonces, exacto, puede ser que no se normalice. Entonces, la posibilidad, cuando uno va a informar una biopsia no puede dejar de lado eso porque la posibilidad está. ¿Por qué no se puede sacar de este diagnóstico diferencial? No se puede sacar y porque una tiene, si ustedes han visto en uno de los slides que le he mostrado, hay una buena cantidad de eosinófilos. Cuando uno en una biopsia hepática ve eosinófilos, pueden haber en cirrosis biliar y puede haber también en hepatitis autoinmune. Pero la cantidad de eosinófilos, en este caso hay regular cantidad. Entonces, la posibilidad de drogas permanece. No digo que sea lo más importante, sino que es una posibilidad que siempre hay que tenerla bajo la manga, ¿no? Entonces uno desde el de vista, yo como patólogo, y si me entregan una historia clínica como la que me han dado, diré siempre, primera posibilidad, cirrosis biliar primaria, y sin, poder descartar una hepatitis por drogas. Bueno, yo debo decirle algunas cosas más, ¿no? Sí, cómo no, pero unas cosas más que yo quisiera... Yo quería preguntar, ¿tiene alguna importancia el hecho de que el lóbulo 6 está hipertrofiado o es más grande? Yo creo que no está realmente grande. Cuando mira las imágenes, no hay. Y cuando uno palpa el abdomen de este señor, no, absolutamente. Es un señor normal, ¿no? Patologías, por ejemplo, en un Butt-Chiari, predomina eso en la mayor parte de los casos. Pero para Butt-Chiari faltaría mucho, pues. No estoy considerando que esto va a ser el Butt-Chiari, ¿no? Pero algún problema sobre el sistema venoso. No lo sé. Que esté influenciado secundariamente por la fibrosis o por la inflamación. Tiene estudios de eco-Doppler para ver el tamaño portal. Así. No hay alteración. No hay ninguna alteración venosa. Es normal. Bueno, lo que yo quería decirles es que yo lo estoy tratando como si fuera una cirrosis biliar primaria, ¿no? Y está recibiendo cursos de oxicólico. Pero también pues el urso oxicólico se usa simplemente para mejorar el flujo biliar, ¿no? En cualquier forma de colestasis, ¿no? Pero mi sentimiento clínico, yo creo que esto es una reacción a droga. Esto es reacción a droga. Yo creo que esta es una paciente que tiene una reacción a droga persistente. Esta señora es alérgica a varias drogas. Ya está usando drogas. Y le han dado drogas cuando no debieron darle drogas. Eso es lo que hizo ver Miguel, ¿no? Yo no le hubiera dado amoxicilina tampoco de ninguna manera, ¿no? Pero se la dieron, pues, ¿no? Y justo con eso coincidió, pues, de que le vino, pues, un rash urticariano y todas esas cosas, ¿no? Yo clínicamente siento que el mejor diagnóstico es una reacción hepática a drogas con colestasis, ¿no? Con una forma de colestasis de evolución crónica. Pero no puedo eliminar para nada que sea cirrosis biliar primaria. Aunque no tengo los criterios suficientes para decir que es cirrosis biliar primaria, no la puedo eliminar. Pero solamente digo, pues ojalá no la tenga, ¿no? Y vamos a seguir el tratamiento todo el tiempo que se pueda, ¿no? No sé si hay otro comentario. Don Amador, una consulta. Si en su pensamiento había la posibilidad de una reacción medicamentosa, la posibilidad de usar esteroides en algún momento, ¿la tuvo presente? Esa es la primera pregunta. Sí. Y la segunda, en realidad, me parece un caso muy bonito, en el sentido que ahora cada vez más las variantes que se mencionaron hace un rato, y entre ellas la colestasis autoinmune o la colangitis autoinmune, yo le quería preguntar a la doctora si es que realmente cada vez más parece distinguirse como un cuadro clínico diferente y patológico diferente
avala los hallazgos histológicos, ¿no? Esos son mis dos comentarios. Bueno, a las dos cosas puedo contestar de forma clara, ¿no? No, en ningún momento he considerado darle esteroides, y por razones muy sólidas, ¿no? La primera razón es que para darle esteroides yo debería tener mucho cuidado con los huesitos de esta pobre señora. Le damos esteroides y ella está con osteoporosis, y justo la complicación más severa que tienen pues estos pacientes desde ese punto de vista es aplastamiento vertebral y todas estas cosas cuando tienen obstrucción al flujo biliar, ¿no? Así que por eso no, en ningún momento consideré darle esteroides. Más bien lo he pensado mucho, no esteroides, ¿no? Ahora, en cuanto a la colangitis, ese es el diagnóstico que yo le pongo. Porque lo que tiene es una colangitis, realmente, tiene una colangitis, ¿no? Pero creo que esa colangitis ha sido despertada o desencadenada o gatillada por el uso de drogas. Eso es lo que creo. Pero eso es un sentimiento, ¿no? No hay ninguna prueba. Eso es lo que creo, y la trato a la paciente en ese sentido, ¿no? Sí, sueño. Aunque hace hambre. Bueno, referí antes de que había tenido la experiencia... Bueno, había tenido la experiencia de una hepatitis colostática por sensibilización. Sí, claro. A terbinafina. Claro, que lo publicamos está señalado. Lo publicamos con Germán Vildósola, y el caso remitió bien, porque era una mujer joven, en este caso remitió bien con corticoterapia. Se bajó la cosa, pero era una hepatitis colostática producida por sensibilización. Pero en la literatura está también que no responden a esteroides. Ya. En nuestro caso llegó a responder. Puede ser que respondió solita el sueño. Ahora, el asunto... No, la cuestión que no... Eso es lo que dice la literatura. Los antimicóticos son hepatotóxicos en general. Los azólicos, mayor, y la terbinafina quizá menor, en menor grado. Pero acostumbramos y recomendamos siempre nosotros, y eso hay que ver en medicina interna, que se haga una conducta y una recomendación, que cuando se dan para los onicomicosis, sobre todo que tienen un tratamiento prolongado, en el caso de los azólicos y la terbinafina se dan de 3 a 4 meses, y cuando sea fluconazol se da 1 año, que debe hacerse un control, y eso lo recomendamos a los 15 días, de la función hepática, claro que para sí, ver si existe alguna posibilidad que se presente un fenómeno de sensibilización, y después controles periódicos cuando sea azólicos a largo plazo, para ver si hay hepatotoxicidad a largo plazo. Pero la gente aquí no lo hace. Inclusive nosotros vemos que en las farmacias los azólicos, el fluconazol, se lo dan como si fueran caramelos. Van y dicen tengo tal, y le da el boticario, el empleado, le dan su fluconazol cada semana hasta que se produzca no sé qué cosa. No solamente las farmacias, yo coincido totalmente con lo que dice Suño, ¿no? Yo me voy pues a que me hagan pues el arreglo de las uñas, ¿no? Y ahí yo veo pues a las chicas que están arreglando las uñas y le dicen así, tiene usted sus hongos, señor, váyase a la farmacia y empieza a tomar su fluconazol. Así como si nada, cara. Yo la oigo nomás. Digo, me voy a meter yo a ganarme un pleito, ¿no? Pero así es. El maestro. Creo que es importante también tener en cuenta los antecedentes. Hay dos familiares que tienen un terreno autoinmune. Y es muy frecuente en la descendencia ver pacientes con cuadros en relación con cuadros muy diversos, multiorgánicos, que tienen el fondo autoinmune en juego. Aquí no se puede precisar que haya infiltración de linfocitos, ¿no? En la biopsia. ¿Ahí? Pero mismo. Claro, porque, por ejemplo, en la cirrosis, el infiltrado del linfocito C tiene un papel inicial en la alteración de la... Por supuesto, ahí comienza. Claro. Y eso
infiltran como otros leucocitos también la zona más afectable. Bueno, parece que el caso ha sido interesante porque estamos ya a las 10 de la noche, habiendo comenzado a las 8:30. Así que el interés ha sido bien grande. A ver, doctor Vázquez, me estoy cayendo de hambre. Sí, eso es lo que les iba a comentar. Sí. Los linfocitos en fila india es una característica muy frecuente en la cirrosis biliar primaria, y esa es una de las cosas que nos ayuda a ponerla como primera posibilidad también, ¿no? Aparte de la respuesta al tratamiento y todo, por eso pensar primero en la primera posibilidad en cirrosis biliar primaria y luego sin poder descartar por drogas, ¿no? Aprovecho la oportunidad para hacerles... bueno, yo últimamente me gusta ver las biopsias hepáticas y me he dado cuenta que han aumentado las biopsias. Antes casi no se veían biopsias de hígado, veíamos una de vez en cuando. Y les quería comentar la importancia de que cuando ustedes indiquen que se le realice una biopsia hepática, le digan que se tiene que hacer del lóbulo izquierdo. Eso es muy importante porque para valorar la fibrosis, el lóbulo derecho es donde se fibrosa más tempranamente. Entonces, si biopsiamos del lóbulo derecho, ¿qué es lo que va a provocar? Va a provocar que nosotros, los patólogos, demos un falso diagnóstico de fibrosis, y eso sí va a ser perjudicial para el paciente. Y otra cosa importante es el tamaño de la biopsia. Lo mínimo que necesitamos son 2 centímetros para poder valorar adecuadamente la muestra, ¿no? Esas cosas son muy importantes. Gracias. Yo creo que tengo que hacer una contingencia a esa observación, ¿no? Yo probablemente he hecho más biopsias hepáticas que la mayor parte de gastroenterólogos. Probablemente he sido el primero que ha hecho biopsia hepática en Perú, he sido el primero en usar a Mengini. Entonces hay 2 temas que son bien importantes, ¿no? La biopsia hepática debe ser percutánea. No es igual hacer una biopsia percutánea que hacer una biopsia translaparoscópica. Primero, cuando se hace una biopsia percutánea obtenemos un segmento de hígado que está bien adentro. En cambio, cuando se hace una biopsia laparoscópica, muerden y sacan un fragmento periférico que invariablemente tienen fibrosis. Además, la propia anestesia, la inflación del abdomen provoca cambios anatómicos. Y entonces ya no se tiene el patrón real de la lesión. Entonces, el cirujano debería hacer la biopsia, pero no mordiendo sino con aguja. Pero lamentablemente ya nadie hace biopsia con aguja. Tiene usted razón, y eso lo describen en los libros. Se está escrito que esa es la mejor forma, el mejor método de realizar. Exactamente, hacerse, ¿no? sí. Sin ninguna duda. Y le voy a decirlo del lado izquierdo, pues para lo que le voy a contar dos anécdotas de mis biopsias hepáticas. Una vez yo tenía un paciente que tenía un nódulo acá, típico, en su biopsia. No pasó nada, un paciente como ninguna complicación ni nada. Después vino la patología. ¿Qué vimos? Serosa, mucosa, serosa, hígado. Estómago, hígado. Había perforado el estómago y había llegado a hígado. Nunca hago más eso. Debe ser percutánea por su sitio normal. Pero pasó el tiempo. Y el otro paciente que tenía un nódulo acá, en la derecha. Le meto la aguja. Y me pasó lo mismo. Le hice la biopsia, el paciente no hizo ninguna complicación, pero cuando vino la patología,
serosa, mucosa, serosa, colon. Había atravesado colon, hígado. Entonces, nunca más. Entonces, la biopsia debe ser percutánea transtorácica, ¿no? Pero ahora nadie hace eso. Y la biopsia que hace el cirujano debería ser con aguja. Lamentablemente, pues ya nadie tiene agujas. Yo usaba primero la Silverman, la modificada, después la Mengini. Pero ya eso nadie la usa. Y prefieren abrirle, hacerle una... ¿Sabes? Pues estamos también frente a una situación diversa, pues, en que el peligro de los juicios y todas esas cosas es mucho más grande, ¿no? Antes nosotros nos mandábamos nomás, ¿no? Ahora sí hay mucha reticencia, ¿no? Pero la biopsia hepática debe ser con aguja y debe ser percutánea. Y las biopsias que se toman mordiendo ahí son biopsias modificadas ya. Entonces no le revelan exactamente en toda su plenitud la patología. Deberían ser con agujas. Ok, muchas gracias por todo, ¿no? Muchas gracias, maestro. Mi agradecimiento al presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Interna y en particular al doctor amigo y muy conocido como clínico de veras, el haberme invitado en esta situación, en esta tan concurrida ocurrencia de médicos, de lo mejor de la medicina interna que tenemos acá en el Perú. Me parece que hemos recibido una explicación diagnóstica de la historia clínica de este paciente en los detalles más íntimos del problema que puede despertar esta historia para llegar a un diagnóstico. En realidad, todos creo que podemos pensar que es más una cirrosis o que la colangitis también es una buena posibilidad. Pero el hecho es que podríamos asegurar que esta es una enfermedad del hígado autoinmune. Y eso nos debe hacer pensar que está confirmado, además de los datos de los análisis adecuados que califican como enfermedad autoinmune los antecedentes familiares del paciente. Son casos muy difíciles donde la etiología no los podemos confirmar porque son tan variados, pero la histopatología nos define el resultado real y final de que existe la cirrosis o que existe el daño colangítico para explicar la ectasia, el incremento del colesterol y el incremento de la fosfatasa alcalina como factores importantes del componente colestático en estas patologías. Yo felicito nuevamente al doctor Carcelén, a los que han expresado su opinión, a la doctora que nos ha ilustrado con la patología y bueno, buen provecho. Sigamos. Muchas gracias, doctora. Agradecemos tan grata concurrencia a nombre de nuestro presidente, doctor Fernando Carvalho, y la Junta Directiva de la Sociedad Peruana de Medicina Interna en esta última reunión que tenemos como asociación. Entonces nos despedimos de ustedes así oficialmente, no sin antes recordarles y desearles que en esta Navidad pasen una bonita reunión en compañía de sus seres queridos. Obviamente nos estaremos comunicando también por correo electrónico, por la página web, pero igualmente les deseamos una feliz Navidad y que el 2014 nos depare éxitos
a todos y cada uno de nosotros y a sus familias, e igualmente a nuestra sociedad, que cumple su 50 aniversario, y esperemos que todos ustedes estén presentes. Gracias, buenas noches.